Manny Sierra en diálogo esta tarde, y ya ustedes han visto cuáles han sido los juicios, a menos que Anibelka no quiera agregarle. No, la entrevista hablará sola. Bienvenido, Manny Sierra. Gracias por las consideraciones. Usted es de los nuestros. Aquí estaremos para tratar de construir en lo medianamente posible. Con eso de la formación, yo siempre he dicho que en términos generales el abogado dominicano no tiene la estatura, por ejemplo, del abogado europeo, ¿no? Tiene mejor formación, incluyendo, si se quiere, sin desmeritar o desmerituar a los abogados locales, los propios abogados de América del Sur, en términos generales, en las dos Américas, porque ellos tienen una mejor formación académica que la que tenemos, digamos, en los últimos años los dominicanos, los abogados dominicanos, porque inclusive las propias universidades han ido bajando la calidad del pensum, sobre todo en la parte de la filosofía, que yo creo que es fundamental para el conocimiento del abogado. Y eso es muy pobre en la enseñanza del abogado dominicano, muy pobre. ¿Por qué las universidades habrían hecho esos cambios? Primero, no lo tuvieron en la magnitud que debe ser. Y luego la filosofía generalmente se ha usado, inclusive para el propio estudio del periodismo, como una materia complementaria de un pensum. Y yo creo que tiene que ser una materia fundamental en el conocimiento del ser humano, en todas las materias. En esa misma línea, Manny, ¿cuándo tú te diste cuenta como profesional del derecho que los grandes temas que se conocen en los tribunales, especialmente con alguna vocación desde el punto de vista de la opinión pública, se ventilaban simultáneamente en dos importantes escenarios? El estrado, donde se conoce, por ejemplo, cualquier proceso judicial, pero también en el tribunal de la opinión pública. Y tú has ejercido muy bien en los dos escenarios. Primero porque yo estudié periodismo, primero estuve en la radio, yo me desarrollé como locutor, luego estudié periodismo desde ahí. No terminé la carrera de periodismo, agoté el pensum completo, pero estudié en una universidad pequeña que tenía que esperar 6 meses para poderme graduar, la Interamericana. Y dije, bueno, en esos 6 meses yo utilizo 25 materias que me convalidan en otra universidad, y cuando lleguen los 6 meses ya yo tendría casi un año de derecho. Ajá. Y estaría acumulando casi la tercera parte de la carrera. Y en ese descuido opté por seguir estudiando derecho. No me fui a graduar a la universidad y entonces agoté todo el pensum, hice mucha redacción, pero no alcancé el papelito que finalmente te hace cruzar la frontera. Y me quedé en el ejercicio del limbo derecho. Y entendí que eso venía porque me encantó mucho siempre el estudio de la materia. De hecho, mi tesis de graduación en la universidad fue la libertad de expresión vista a través de la ley de expresión y difusión del pensamiento y el Código Procesal Penal. Por tanto, desde ese momento yo sabía que los medios de comunicación jugaban un papel importante de cara a todo lo que se ventila en la parte jurídica. Entrando en materia, Anibelka Rosario. Entrando en materia y quedándonos lo otro era filosofando. Quedándonos, por supuesto, en el tema del momento, que tiene que ver con las acusaciones de corrupción a exfuncionarios e inclusive a actuales funcionarios, porque por lo menos hay uno. Se ha hecho común en el país que cuando las acusaciones son contra personas de perfil público, de una u otra manera el expediente, al menos el acusatorio, el preliminar del Ministerio Público, llegue, no a los medios, se distribuya casi de manera masiva a través de WhatsApp y otro tipo de medio. Le pregunto, estrictamente, ¿eso violenta algún procedimiento? ¿Necesariamente hay que pensar que es el Ministerio Público que se lo entrega a fulano de tal?
o podría ser uno de los abogados, porque de hecho hoy, por ejemplo, ha circulado el interrogatorio contra uno de los imputados y ya el expediente no solo lo conoce el Ministerio Público, ya el expediente está en manos de un tribunal y el expediente se supone que también está en manos de los abogados de las partes. Pero yéndonos a lo estrictamente legal, ¿hay alguna violación a la normativa haciendo esto? ¿O cuando se distribuye, ya estando en un tribunal, pasa a ser una especie de documentos públicos? Mira, hay dos derechos encontrados. El derecho del ciudadano a recibir información veraz y el propio derecho que tienen los medios de comunicación constitucionalmente establecido de tener acceso a las fuentes informativas. Y es lógico, ¿verdad?, que los medios de comunicación van a hacer siempre información. La debida diligencia. Porque esa es su mercancía. Mejor esfuerzo. La mercancía de los medios de comunicación es la noticia, es la información en sus distintas definiciones, una y otra. Y el otro lado tú tienes el derecho de inocencia de la persona contra quien se lleva a cabo la investigación. Yo creo que en una y otra dirección se han estado de alguna forma violando algunos derechos. Porque desde los medios de comunicación hay una palabra, y todos ustedes lo saben, que son periodistas todos, que se ha perdido del argot de los periódicos y en términos general de todos los que hacen información o producen información o producen expresión desde los medios de comunicación. Por múltiples razones. Primero, porque hay una gran población que no es periodista, que por muy interesado que esté siempre, aunque sea en sus objetivos, en su subconsciente, guarda una cosa que se llama la raya ética. Todo periodista conoce la raya ética y no la cruza. Aunque sea un periodista con un interés político, siempre piensa en eso, porque se formó en la universidad y una de las cosas que sí le enseñan al periodista es la parte ética al momento de producir la información. ¿Qué ha pasado en los últimos años? Fruto de que ha crecido masivamente los medios de comunicación, ¿verdad? Sí. Nosotros en la República Dominicana desde hace años posiblemente somos el país que más medios de comunicación tenemos de toda el área, en radio y televisión, y luego en periódico. Luego ya a partir de los 2000, cuando llegan entonces la parte que tiene que ver con las redes, con el boom de las redes en sus distintas plataformas, ya entonces se perdió el control y la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que el periodista no es el que va a la universidad, sino el que te puede producir una noticia utilizando cualquier mecanismo de producción. Y ahí hay un problema con los colegios de periodistas que todavía no han podido definir ese punto. Los colegios lo han definido y lo han defendido, claro está. Lo que pasa es que hay una fuerte presión, hay un lobismo, especialmente de las grandes empresas periodísticas, que no quiere aceptar que la organización de el ejercicio periodístico le limite su derecho a contratar a cualquiera. No, y otro derecho, otro elemento, es que aquí hay dos derechos encontrados. El periodista del derecho a producir su información, y uno no sabe si hay inclusive un derecho que tiene que ver con el derecho de autor. Y el otro es la mercancía que usan los medios de comunicación, que es lo que venden, noticias. Entonces aquí, en la misma sala de redacción, se produce una serie de contradicciones, porque tú tienes al periodista del otro lado que defiende la información y tú tienes a un medio de comunicación que tiene una mercancía que se llama la noticia y que la vende. Entonces ahí inclusive se dan una serie de contradicciones y de pleitos entre derechos, entre el propio periodista en su propio medio. O sea, ese es uno. El otro ingrediente es que hay una gran cantidad de gente vinculada al mundo político que también ingresaron a los medios de comunicación a hacer noticias e informaciones en cualquiera, me refiero a los dos hacer conceptos. Opinión aprovechando la plataforma. Correcto. Entonces, esa gente casi nunca conoce la raya ética que tiene el periodista. Y ahí es entonces cuando viene y se produce todo este desparpajo en la información, para aterrizar un poco con la pregunta que me hace ahora. El segundo elemento es que también desde las procuradurías
que han creado inclusive, a mí me extraña eso, plataformas para difundir noticias. Y yo creo que eso no puede ser posible, porque las propias procuradurías están obligadas constitucionalmente a mantener el principio de inocencia y a no difundir las cosas hasta que no haya intervenido un auto de apertura a juicio o al menos la solicitud de que se abra un proceso en contra de una persona. ¿Por qué? Porque hay una confusión entre lo que es la solicitud de una medida de coerción, a lo que tienen legítimo derecho los medios de comunicación de ir, pero a mantener en ese legítimo derecho, que era lo que le iba a decir, la expresión del supuesto, que era lo que quería decir y me expandí un poco. Sí. Esa expresión ha desaparecido del lenguaje de los medios de comunicación, señor Sierra, que antes sí se guardaba. Sí. Y los periodistas todavía de la vieja data la protegen mucho, el supuesto. Pero mi pregunta va en el sentido de que, bueno, una cosa es el tratamiento que cada medio, por intereses, por falta de academia, por falta de ética y de criterio, una cosa es el tratamiento que se le da a la información, y que ya usted ha hecho un bosquejo bastante aterrizado de nuestra realidad, sobre todo cuando el ejercicio del periodismo está tomado. El intrusismo en esta profesión es que tiene más campos, si se quiere. Ahora, se comete una violación cuando un medio difunde, por ejemplo, para ponerle nombre y apellido, el expediente de este caso, independientemente de si es supuesto o no. Ahora, el que se difunda la acusación, que yo repito, puede venir del Ministerio Público, puede venir del tribunal, puede venir de los abogados de las partes, se podría hablar de un delito, o simplemente estamos en el marco de la difusión de un que hecho. Se viola el derecho de inocencia de la persona contra quien tú vas a abrir una investigación. Pero por el hecho de yo decir fulano de tal está sometido a la justicia, acusado de, vinculado a, supuestamente autor de, ¿se viola? Sí, es que el principio de inocencia es de carácter constitucional, y la parte procesal, que es lo que tiene que ver con el expediente en sí, esa difusión que no la hacen generalmente de manera seca, es decir, esto es lo que se ha presentado aquí, no, generalmente se le agregan juicios de valor. Sí, pero y ahí entonces, comienza el elemento. Pero cuando se dice que fulano de tal es el presunto feminicida de fulana de tal, cuando se dice que en el almacén tal hubo un robo y se acusa a fulano de tal, hechos menores pero que ocurren con frecuencia, o que Honguito tal presuntamente chocó y mató a fulano de tal, estamos entonces violentando un derecho. Cuando se hace de manera objetiva, informativa, cuando se hace de manera informativa, lacónica, pero desde el mismo momento que tú le agregas un juicio de valor. Por ejemplo, se robaron. Presuntamente se robó. Pero sin utilizar el presunto. Tú estás utilizado, sí, pero ya eso es el manejo de la información. Yo me refiero a la difusión de la información. Ahí hay un tecnicismo. Claro, una cosa es que yo periodísticamente no le dé el tratamiento que debo y punto. Bueno, ahí me lo cuestiona. Pero por yo difundir la información... Está bien. Pero en hechos públicos, evidente, es correcto. Abiertamente público, porque el caso de O.J. Simpson, evidentemente todas las sospechas recaían sobre él en función del torrente de información que sirvieron los medios sobre ese caso, cuando aparentemente y presuntamente asesinó a su esposa. Ahí yo te entiendo, ese es un problema que hay, que no se ha podido controlar en el mundo entero, porque es que los medios de comunicación tienen un legítimo derecho a difundir la información. La cuestión sería si lo hacen de manera objetiva. Ahora bien, en los últimos años, aquí hay un problema serio porque, y ocurre mucho aquí, más que en cualquier parte del mundo, los ministerios públicos, al tiempo que te piden o que le piden al juez que le abra la posibilidad de una investigación, en esa misma información que difunden, hacen afirmaciones. Y aquí es donde viene el problema. Por ejemplo, ¿es nuevo o realmente se trata de una práctica vieja, establecida? Yo creo que en los últimos años ha sido, sobre todo en América Latina, se ha ampliado bastante en toda la región. Fíjese, yo estaba hoy leyendo
un diario de la mañana, el más que tiene, digamos, una mayor proyección. Y entonces veía que el Ministerio Público que está solicitándole al juez que le abra, que imponga una medida de coerción, en esa rueda de prensa que hacen las escalinatas del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, estaba haciendo una imputación precisa. Entonces, si tú utilizas el artículo 262 del propio Estatuto Procesal, te dice que si el Ministerio Público va a solicitar que le permita al juez que le abra la posibilidad de abrir una investigación, es ilógico e irracional que ahí mismo tú estés afirmando que esa persona es culpable, porque si tú le estás diciendo al juez, deme la oportunidad para yo abrir la investigación, y se presume que el que va a hacer la investigación es objetivo, tú no puedes partir de una afirmación, porque entonces, y todos los que estamos aquí hemos hecho monográfico, o al menos tesis, lo primero que tiene que tener el investigador es tener la mente en blanco, tabla rasa. Y si tú, previo a ir a hacer la investigación, llevas formalmente una idea, es evidente que tú vas a buscar una sola verdad. Entonces, Manny, el problema... No una verdad objetiva, sino la verdad que tú andas buscando aparezca en el curso de la investigación. Entonces el problema no es de los medios. ¿Por qué? Porque los medios lo que están es dando a conocer un hecho. Acuden, es verdad. Entonces es el Ministerio Público el que ha distorsionado. Mira, ahí es... por eso te decía... ¿Por qué el Ministerio Público? No, yo estoy diciendo la luz. No, yo estoy diciendo la luz. Por eso te decía... De lo que dice Manny. Por eso te decía... Que no es el medio entonces. Por eso te decía que también los medios tienen una garantía constitucional, porque se te libran diciendo que han acudido a una fuente pública a buscar la información. En esa garantía están las redes. Y las personas que no son periodistas. No tenemos ley para redes en la República Dominicana. O sea que no tenemos ley no tienen ni ese control ni esa garantía. No, porque en República Dominicana no hay una ley para controlar ninguna de las plataformas digitales. Y las personas que no son periodistas y se escudan en eso para tal cosa, tienen esa protección. Ahí hay otro problema. No, la protección constitucional del secreto de la fuente, entre otros temas. A eso me refiero. Mira, es que la Corte Interamericana, que es una instancia de la que los dominicanos somos partidarios y formamos parte, ya lleva dicho en múltiples sentencias que el periodista no es solamente el que sale de la universidad, sino el que tiene como estilo de vida hacer información diaria. Como trabajo. Tanto, y se beneficia de eso, ¿no? Se va a beneficiar de esa situación. Y si yo lo que tengo es una página en tal sitio y por ahí... Si vive del ejercicio del periodismo, estilo por ahí. Sí, fíjate una cosa, aquí se han venido condenando gente utilizando la parte de los medios de estas últimas plataformas, utilizando la ley 5307, pero honestamente esa ley no fue creada para lo que tiene que ver con las plataformas, entiéndase Twitter, Facebook, Instagram y las otras. No hay ley. Esa ley es para componentes, es decir, en el Banco Central, uno de la gente de ella produce una difamación en una de las computadoras internas y eso circula en todo el Banco Central, que tiene de 15,000 personas. Es para la intranet. Esa es una difamación de intranet, pero no es para las redes públicas abiertas. Ahora, se ha venido condenando ilegalmente a mucha gente utilizando la ley 5307, pero no es una ley que nació para eso. Y por tanto, se trata de condenas ilegales. Manny, quiero irme un poco a algunos aspectos legales de este caso que se está manejando, así como de otros, que este creo que es el 7º caso. En varias ocasiones hemos visto planteamientos mediante cartas de la Procuradora General de la República, doña Miriam Germán, que inclusive ha sostenido que una hipótesis de un hecho o de un caso, la teoría del caso no es prueba. Eso ya lo ha repetido en varias ocasiones. Pero indiscutiblemente que el llevar esos casos en los medios de comunicación, la corriente de morbo que eso genera, termina imponiéndose sobre el aspecto de derecho. Entonces, si cada vez que se ha presentado un caso se ha dicho y se han presentado que se han violado derechos fundamentales de las personas, la misma objetividad del Ministerio Público, como lo señalaste hace unos minutos,
¿No hay forma entonces de manera legal de que eso se pueda detener? ¿O eso será un tema de una decisión política en un momento determinado? ¿No existen consecuencias en el sistema penal de la República Dominicana para detener entonces ese tipo de comportamiento? Mira, la detención va a ser un poco difícil porque los medios de comunicación siempre tendrán el derecho constitucional de acceder. Ahora bien, lo cuestionable del Ministerio Público, eso hacia el Ministerio Público... No me refiero a los medios, sino a la parte del cumplimiento de ese principio de objetividad que tiene que guardar y la presunción de inocencia. Hasta que aquí un juez un día no se case con la gloria y anule una investigación completa, que ya ocurrió de hecho, en el caso de Víctor Díaz Rúa. Ya ocurrió. Lo que pasa es que eso se quedó ahí, no tuvo mucha difusión, pero hubo una investigación que inició Jenny Berenice y que los abogados que tenía Víctor Díaz Rúa en ese momento abrieron un proceso y anularon la investigación. Y eso se quedó ahí. Y llegó inclusive al Tribunal Constitucional y se confirmó la decisión del juez. Entonces, lo cuestionable es que el Ministerio Público ha venido dando las solicitudes de medidas de coerción a un grupo de medios muy específico. Sí. Entonces ahí viene el cuestionamiento y hasta los celos, si se quiere, del resto de los otros Pero sería compañeros. un cuestionamiento legal, o un cuestionamiento un poco bueno, hay un poco ético ahí, pero yo creo también que se violenta en la medida que el Ministerio Público en la solicitud de medida de coerción hace afirmaciones, y ahí sí hay unas violaciones de carácter constitucional, porque la solicitud de una medida de coerción no es, digamos, una sentencia definitiva. Por eso le dicen medida, porque es mientras tanto se lleve a cabo una investigación. El Ministerio Público, un poco cargado de populismo, que eso es cuestionable, porque del otro lado tiene el principio de inocencia y la dignidad de ese ser humano, en contra de quien tú has difundido todo un expediente, sobre todo en las plataformas, que no hay forma de recogerlo. Lo que llegó a las plataformas, no hay forma de recogerlo. Es la peor sentencia que tiene todo ser humano, porque no se borra. Manny, no se borra. No lo ha podido hacer ni siquiera el primer mundo. En Europa, que ellos que tienen para la comunidad unos tratados en materia de las comunicaciones, han tratado de hacer una directiva, y sobre todo los franceses son los que más han avanzado en ese aspecto y han condenado varias veces a Google, porque cuando coloca la información en Europa se dio un caso, varios casos, sí. No tiene forma de recogerlo, y aún sacando desde el servidor originario donde se produjo la difusión de la información, aún así los residuos que quedan, porque cada vez que tú redifundes la información, ingresa nueva. Entonces, si tú tienes una página y tú eres el originario que introduce la información y luego tú sacas la información, la tuya ya salió. Pero la mía que la otra. Entonces, esa sentencia es la que no hay forma de borrar. Por eso es que se le pide, sobre todo a la parte institucional, que es la que está obligada constitucionalmente a garantizar los derechos fundamentales, sobre todo la privacidad de la persona, de que debe ser muy objetivo al momento de pedir la medida de coerción. Y aquí no se está, eso es lo que está pasando. Entonces, ¿qué hacer? Que el Ministerio Público tiene que ser lacónico al momento de pedir la medida de coerción. O sea, en esta esquina, no hay tanto detalle. No, que en esta esquina de aquí se produce un accidente de tránsito, atropellan a uno. Ese es el hecho. Pero resulta que el Ministerio Público, en lo que pide, le agrega una serie de juicios de valor que al final tú no sabes si te vas a defender, el propio acusado, de los juicios de valor del Ministerio Público o del hecho objetivo de lo que ocurrió. ¿En todos los casos ocurre eso? Sí. O sea, es una práctica del Ministerio Público. En todos estos casos grandes es lo que ha venido ocurriendo. Por eso yo creo que los jueces, y en algún momento el Tribunal Constitucional lo va a tener que producir, es anular una investigación por violación al principio de inocencia y a los derechos fundamentales de esos acusados. De hecho, hay en estos procesos muchísimos incidentes que están pendientes de fallo o de conocer por pedimentos de esa naturaleza.
Quizá lo están haciendo abogados que tienen un gran manejo o mucha cercanía con lo que tiene que ver con la parte de la información pública, que no la tiene el resto de los abogados porque no ha trabajado nunca esa materia. Luis José. Bien.